¿Qué les parece si nos adentramos en una nueva aventura informativa, de análisis de la información o de la, mejor dicho, de la desinformación, en este caso sobre la desinformación que procede generalmente de Miami y de los medios de temática supuestamente cubana que paga, que financia, que dirige y monitorea el gobierno de Estados Unidos de manera probada además? Bueno, pues en este espacio nos vamos a dedicar a eso, a hacer un repaso periódico de estas pseudonoticias, noticias malintencionadas, manipuladas, algunas fake news directamente y por supuesto todo el análisis de cómo funciona la propaganda, la maquinaria de la propaganda del gobierno de Estados Unidos a través de unos medios que se dicen independientes pero que están pagados por el gobierno de Estados Unidos para diseminar la retórica y el relato del gobierno de Estados Unidos, que el bloqueo asesino y criminal que impone al pueblo cubano no existe, que los problemas económicos de Cuba se deben únicamente al sistema, al régimen político, que en Cuba existe una dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos un pequeño repaso de lo que dicen estos titulares, los titulares de estos medios mercenarios, el Huracán? ¿Cómo nos han hablado del tratamiento humanitario, de los rescates, de la defensa civil de Cuba? Les leo algunos titulares. Más de 2 millones de afectados en Cuba por Melissa, mientras la Iglesia y la sociedad civil son los epicentros de la ayuda. Todo se enfoca a silenciar el gigantesco esfuerzo del Estado cubano, que impulsa un sistema de defensa civil absolutamente exitoso. Si lo comparamos con los casi 70 personas fallecidas en el Caribe, en Cuba no ha habido nadie. ¿Por qué? Se debe sin duda al sistema, que estos medios silencian o tratan de manipular, indicando además que los que ayudan a la gente son estas ONG, sociedad civil, vinculada por supuesto al gobierno de Estados Unidos, algunos incluso financiados por él, ¿no? Y nos dice Diario de Cuba: el Observatorio de Derechos Humanos entrega decenas de donaciones en mano. Esta semana ha estado asistiendo y entregando ayuda a más de medio centenar de hogares damnificados. Medio centenar son 50, ¿no? Bueno, y el Estado cubano, junto con la solidaridad internacional, ha llegado a millones de personas. Hay más de 2 millones de personas afectadas. Y estos caraguantes nos dicen que ayudan a 50. Encima, además, con ánimo de propaganda. Porque, por cierto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, esta supuesta ONG que ahora es humanitaria, está pagada por el gobierno de Estados Unidos a través de la USAID y de la NET, exactamente lo mismo que el medio que nos desinforma, Diario de Cuba, que recibe dinero de la USAID y de la NET, es decir, fondos federales del gobierno de Estados Unidos. Otro titular: solidaridad, distribución desigual, más evacuados, la crisis exacerbada por Melissa en Cuba, también de Diario de Cuba, que nos canta de manera propagandística, hace loas también a la ayuda humanitaria de una supuesta organización llamada Ciudadanía y Libertad, que reunió más de 1 tonelada de ayuda humanitaria en 3 días, con donaciones de cubanos en Miami y en Madrid, que entrega alimentos, etcétera, etcétera. En total, 1.600 libras en Miami y 650 en Madrid. Además de 1.000 euros en aportes económicos. De verdad que es de risa, porque indudablemente toda ayuda es bienvenida y por supuesto que hay que animar a la gente, a los cubanos y cubanas que residen en Madrid, a que hagan todo tipo de donaciones, pero las cantidades comparado con la ayuda humanitaria, con la ayuda del Estado cubano, la ayuda internacional y la ayuda del movimiento de solidaridad con Cuba y de migrantes cubanos que realmente defienden a su patria y que son silenciados por estos medios, pues es muy pequeña, lo siento mucho. Y también aparece el señor Alex Otaola, el youtuber odiador en jefe,
haciendo de las suyas. Les leemos. Otaola pide que la ayuda de Estados Unidos, por cierto, 3 millones de nada a Cuba, sea distribuida por opositores. Con la Iglesia tengo mis dudas. Nos dice este odiador, partidario del bloqueo, partidario de la invasión de Estados Unidos de marines a su país de origen. Nos dice que la ayuda debe canalizarse por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, la base naval de Guantánamo, increíble, y organizaciones religiosas, pero ahí tengo mis reservas. La idea, lo que dice es que quien distribuya la ayuda sean Cuba Decide, financiado por el gobierno de Estados Unidos, un PACU, financiado por el gobierno de Estados Unidos, y otras organizaciones opositoras, porque tienen contacto directo con los damnificados. En su criterio, los cubanos no necesitan un colchón, necesitan libertad. Y de estos daños tenemos que culpar a la dictadura que utiliza y oprime a las personas. No, quien utiliza a las personas eres tú y vosotros, que tratáis de sacar un rédito político de una ayuda humanitaria, que además es mínima y es absolutamente miserable, ¿eh? Sobre todo cuando se da por organizaciones que están pagadas por el gobierno de Estados Unidos y que hacen una propaganda diaria del bloqueo económico al pueblo cubano. Entre ellos tú, Alex Otaola, que has hecho propaganda durante años del cierre absoluto de la economía cubana, propaganda contra el turismo a Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, un señor, otro delincuente y otro mercenario que vive del dinero de Estados Unidos, acaba de llegar a Estados Unidos, nos miente, dice que ha sido una decisión, que el gobierno cubano le ha sacado de la cárcel porque él ha presionado mucho y porque es muy guapo. No, pero es que él ha sido el gobierno de Estados Unidos y el señor Marco Rubio el que ha solicitado su libertad, y él ha aceptado irse a Estados Unidos, a ese exilio dorado, bueno, pues para seguir cobrando de las subvenciones que antes cobraba en Cuba y ahora lo va a hacer en Estados Unidos. De esto no dicen absolutamente nada estos medios, que nos titulan: Marco Rubio reafirma el apoyo de Estados Unidos al pueblo cubano en su lucha por la libertad tras reunirse con Ferrer, o José Daniel Ferrer se reúne con Rubio después de años de opresión. Bueno, lo que no dicen estos señores es que Ferrer estaba en Cuba por apalear a la gente de su propia organización y secuestrarlos, atarlos y darles de palos. Además de eso, es un reconocido violentador de personas, entre ellas varias de sus parejas, de sus esposas. Sobre eso no dicen absolutamente nada los que le dan premios, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, indudablemente es una persona con una incultura absoluta. Tercer titular: liberar y construir. Ferrer y Boronat se unen por una Cuba nueva. Claro, se tienen que unir los terroristas. Orlando Gutiérrez Boronat, reconocido terrorista, militante de organizaciones armadas contrarrevolucionarias durante muchos años, y que está siempre con la mano puesta para el dinero que le da el gobierno de Estados Unidos. Él vive del gobierno de Estados Unidos desde hace décadas, y además está demostrado porque ahí está en la lista de subvenciones y siempre aparece él con su organización. Estos individuos, igual que el gobierno de Estados Unidos y todos estos medios, no encajan que Cuba haya recibido un nuevo apoyo. No ha sido unánime, pero ha sido absolutamente mayoritario en la ONU contra el bloqueo, o en favor del levantamiento del bloqueo económico de Estados Unidos. Leemos: régimen cubano pierde apoyo en la ONU. 7 países votaron a favor del embargo, nos dice ADN Cuba, medio financiado, sostenido absolutamente por el gobierno de Estados Unidos, USAID y NED. Claro, la noticia es que 7 países votaron a favor del embargo o que 165 votaron en contra.
porque 165 contra 7 da al 96% en favor de Cuba, y el 4% en favor de Estados Unidos. Si a esto le sumáramos las abstenciones, que no son un no, pero digamos que no son un sí ni un no, estaríamos hablando de que incluso Cuba obtendría casi el 90% de toda la Asamblea General de Naciones Unidas que pide al gobierno de Estados Unidos basta ya. Pero estos mequetrefes, estos mercenarios, quieren hacer creer que Cuba ha sufrido un gran varapalo. No. Lo que ha conseguido Estados Unidos a través de sus presiones, sus chantajes, sus amenazas y sus premios es que 5 gobiernos, entre ellos el de Ucrania y alguno más, se hayan plegado a sus intereses. Bueno, porque han hecho un cálculo económico. Un tanto miserable, pero un cálculo económico. ¿Y cómo han conseguido que algunos de estos países se plieguen o incluso se abstengan? Bueno, pues con mentiras como la de las supuestas tropas cubanas que apoyarían a Rusia contra Ucrania, que es una absoluta mentira. Mercenarios, dicen, ¿no? Leemos. Revelan nuevas pruebas sobre mercenarios cubanos en Ucrania y la implicación del régimen. La Habana lucra con los mercenarios reclutados por Moscú, denuncia la Asamblea de la Resistencia Cubana. Son noticias de Cubanet y de Diario de Cuba. ¿Y quién aparece? Bueno, pues aparece el que hemos mencionado antes. Terrorista Orlando Gutiérrez Boronat, que dirige esta organización que acabo de citar, que está pagada por el gobierno de Estados Unidos desde hace muchos años. Además es una de las que más dinero recibe de esos casi 35 millones de dólares que pone todos los años el gobierno de Estados Unidos para los programas de democracia para Cuba. Bueno, pues este señor ha ido a Ucrania y nos cuenta una historia y una película que le viene bien al gobierno de Estados Unidos con el que ha pactado previamente. Dice que hay evidencias sólidas de la participación del régimen cubano en el reclutamiento de ciudadanos que fueron a combatir en Ucrania. Con esto se comprueba que La Habana no solo es simple observador, sino socio activo en la maquinaria de guerra rusa, porque está recibiendo un bono por cada mercenario. Mira, esto no te lo crees ni tú, no hay pruebas absolutamente de nada, no han presentado ninguna prueba, absolutamente ninguna prueba, esto es un invento, es una falsa bandera del gobierno de Estados Unidos para ir luego a algunos países a decirles: mira, Cuba está apoyando militarmente a Rusia, cuando es mentira. Cuba desmanteló hace 2 años varias redes de reclutamiento de mercenarios de Cuba, a nivel individual, civiles, que se apuntaron para pelear en el bando ruso. Pero es que mercenarios de Colombia, de Estados Unidos, de Europa y de tantísimos sitios han acabado en este conflicto apoyando a cualquiera de los dos bandos por dinero, y también ha habido cubanos, pero están perseguidos y hay unos cuantos que están en la cárcel. Es decir, todo esto es un absoluto montaje. Estos medios de comunicación, dentro de su decálogo malicioso y dentro de su propaganda, bueno, pues una de las cosas que hacen es apoyar de una manera clara o no tan clara el bloqueo de Estados Unidos. Leemos algunas noticias. Salazar, María Elvira Salazar, defiende el embargo. Cada dólar que evade las sanciones alimenta la represión, nos dice ADN Cuba. Hacen una propaganda clarísima de todos estos congresistas de ultraderecha que lo que quieren es el sufrimiento y el hambre del pueblo cubano para que el pueblo cubano se levante contra la revolución, ¿no? Salazar explicó que cada dólar que va de las sanciones no solo engorda los bolsillos del régimen, sino alimenta la represión y le roba al pueblo cubano su libertad. Y lo que dice es que, lo que está proponiendo es que el Departamento del Tesoro y el gobierno de Estados Unidos vaya detrás, investigue a pequeñas empresas que hay en Miami que lo que hacen es, por ejemplo, ofrecer paquetes de turismo, envíos de materiales, de alimentos, puerta a puerta, es decir, de familia de Miami a familia de Cuba, venta de autos y logística.
quieren perseguir incluso esto, que ya es lo mínimo que existe, ¿no? No solamente aplicar un bloqueo absoluto, sino incluso ir detrás de los que, a través de alguna licencia que se aprobó últimamente, pues hacen un pequeño comercio que beneficia a determinadas familias cubanas. Bueno, pues luego está la propaganda de estos medios para defender esto que es absolutamente indefendible. Como es indefendible la propaganda que hace el señor Alex Otaola de no viajar a Cuba, ahora con la excusa ¿cuál? Pues de que hay una serie de virus, hay gente que está poniéndose enferma de dengue y de otras enfermedades relacionadas con el mosquito, y a través de inflar todo este asunto, pues trata de presentar una especie de infierno en Cuba, y es la excusa que tiene para seguir con su campaña de No Travel to Cuba. No viajes a Cuba. Por ejemplo, hay un señor que falleció, un turista que falleció, que fue a Cuba, y entonces a partir de ese suceso, que puede ocurrir en cualquier país del mundo, por cierto, no ha ocurrido de manera masiva, sino que ha sido un caso concreto, pues ya está construyendo todo un mensaje que le sirve para su campaña de bloqueo económico al turismo de Cuba. Y hablando de turismo, y ya por acabar, es cierto que ha bajado el turismo en Cuba en estos últimos años y sigue bajando, desgraciadamente. Esto tiene unas consecuencias letales para la economía familiar de las familias, la economía del pueblo cubano, no solamente de las miles de familias que viven directamente del turismo, tanto en el sector público como en el sector privado o las empresas mixtas, sino también el resto de la población, porque de los impuestos que pagan todas esas empresas vive el presupuesto público, de los ingresos de las empresas públicas del turismo, por ejemplo, que aportan al presupuesto nacional, se puede sufragar la compra de medicamentos o la construcción de viviendas o reparación o lo que sea, servicios públicos. Pero todos estos medios lo que nos dicen es que nos tratan de pintar, bueno, pues una situación absolutamente catastrófica para culpar al gobierno cubano, silenciando el bloqueo, silenciando las sanciones que han hecho que el turismo baje. Por ejemplo, impidiendo los cruceros, prohibiendo los cruceros, prohibiendo los poquitos viajes que había autorizado el presidente Obama en su momento, sancionando al turismo europeo o de Corea del Sur o de Chile o de otros países que tenían exención de visa en Estados Unidos, pero si viajan a Cuba ya no, entonces tienen que pasar por el canal de la visa si quieren ir a Estados Unidos, y a veces la cita te la dan dentro de año y pico, es decir, te prohíben entrar a Estados Unidos de facto. Así es que ha bajado el turismo en muchos países. Por supuesto, a eso le sumas la situación económica, los cortes de luz provocados por el resto de las sanciones, y tienes el escenario de una bajada grave del turismo. Nos dice ADN Cuba para que veamos el nivel de cinismo de esta gente, ¿no? La isla es cada vez un destino menos atractivo para el turismo. La deteriorada infraestructura, correcto. Las pocas ofertas y la inseguridad, comparemos Cuba con cualquier otro país del Caribe, señores, sigue siendo un país seguro, podrían influir en esta caída. Pero ¿por qué no mencionas el turismo, las sanciones, la asfixia económica del gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque tendrías que mencionar, tendrías que acusar, tendrías que señalar al que te está pagando, y para el que estás trabajando. Muchas gracias, espero que les haya gustado este primer análisis y seguiremos informando sobre la propaganda y las fake news de la industria del odio financiada por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba.